Dios me les bendiga, iglesia. Amén. Que la gracia, el amor y la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Gracia, amor y paz. Amén. Parecen igual, pero no es igual. Cada cual tiene su manifestación. Entonces decimos que la gracia, el amor y la paz de Dios sea con ustedes. En esta noche seguimos estudiando la serie que hemos titulado Amando con el corazón del Padre. Buscando siempre el amor a través de Dios y no de nuestras obras humanas. Estamos hoy en el estudio número 22 de 31. ¿Cuántos faltan? 9, ¿no? 9. Es una serie que ha sido de mucha bendición para mi vida. Me ha enseñado mucho. He estudiado, me ha llevado a estudiar mucho. Me ha llevado a escudriñar bastante las Escrituras porque amplio es el amor de Dios. Por eso lo hemos titulado Amando con el corazón del Padre. La esencia de Dios es amor, dice 1 de Juan 4:8. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero debemos desplazar nuestro amor humano y cambiarlo por el amor de Dios. En esta noche te pido la plena atención. Te pido la plena atención. Va un poquito la alabanza, Isabel. Le pido la plena atención a la iglesia. Que puede estar pendiente a la palabra de Dios. Por eso pedimos que ore hasta por espíritu de distracción. A veces el enemigo envía para que usted se desenfoque de las Escrituras. Atienda la palabra de Dios. Es decir, que no es el pastor que va a hablar, es Dios a través del pastor. Amén. Y quisiera que estemos buscando la palabra de Dios en Mateo capítulo número 22, disculpen, es el texto que vamos en ese. Si usted no se aprende este texto de memoria es porque en verdad no desea. Mateo capítulo número 22, para estar leyendo desde el versículo número 36 al versículo número 40. Siempre lo leemos en cada enseñanza, en cada estudio, porque es el texto base. Mateo capítulo número 22, del 36 al 40. Es el texto base del cual el Dios ha ministrado esta serie de estudios. ¿Amén? Han sido muy bendecidos. Hemos sido muy bendecidos con la palabra de Dios en este lugar para nuestras vidas. Es decir, que hemos aprendido a amar un poquitito más. Créanlo, ha sido de bendición. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. ¿Amén? Una pregunta que se hizo Jesús, que al final era para tentar. Pero bueno, Jesús siempre con la sabiduría, siempre sabía cómo manifestar y expresar. Y dice lo mismo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, a mi corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos grandes mandamientos. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Una vez expliqué que el primer mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente, a mi corazón. Usted lo puede buscar en el libro de Éxodo, capítulo número 20. Los primeros 4 mandamientos de Éxodo tienen que ver con ¿quién? Con amar a Dios. Y los otros 6 restantes tienen que ver con amar al prójimo. Y decía, Señor, ¿por qué es más? Porque es fácil amar a Dios. ¿Usted ama a Dios? Diga si amo a Dios, pastor. Ponle la vida, pastor. Dios es mi vida. Ama al prójimo, ahí donde está el prójimo. Porque amar a Dios es fácil. Todos amamos a Dios, Él es nuestro todo, Él es nuestro corazón. Dice la palabra que no puedes amar. Si no amas al que ve, no puedes amar al que no ve. Entonces, para demostrar en verdad el amor de Dios, debes amar al que está al lado. Y dile que cada uno, yo te amo. No te amo porque quiero amarte, te amo porque me place amarte. Te amo porque Dios puso amor en mi corazón, porque es necesario el amor. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Ven, estudio número 22. Ese estudio, hermano, está poderoso. El martes pasado, terminando la parte B del estudio número 21, estaba sentado en la cama. Quiero hacerle la historia, cómo salió esta palabra. Estaba sentado en la cama el martes pasado
Y el Señor para el martes que viene, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a predicar? Usted puede decir, pastor, ¿y usted no dijo son 31 estudios? Pero Dios es que los estudios no están sacados. ¿Usted me entiende? No están copiados, no. Son 31 estudios que Dios nos dio, pero son que Él va dando cada día, ¿qué? Un rema. Y el Señor para el martes que viene, ¿qué podemos ministrar a la iglesia? Escribe, ¿quieren? Escribe, hermano, y esta enseñanza la saqué después del servicio del martes que pasó. Y a algunos hermanos se la enseñé. Digo, ¿cómo estamos hoy? Le puse la fecha del día 4 de septiembre de junio. Y lleva una semana ya ministrada en mi corazón. Por eso le pido la mayor atención. Amén. Y quisiera que estemos viendo Primera de Pedro, el texto que vamos a estar estudiando. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 8, y ahí habla sobre el amor. Amén. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 8. Quiero que todos lo busquen. Cuando no escuche ninguna Biblia sonar, entonces vamos a leer la palabra. No hay apuro. El que esté al lado, si ve un hermano que no sabe contar la palabra, ayúdele y guíelo esta palabra, porque siempre es bueno leer. Siempre es bueno llegar a la palabra de Dios. Primera de Pedro, pero sin hablar, por favor. Reverencia delante de la presencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 8. Amén. ¿Todo lo tenemos? No tengo apuro. Dice la palabra de Dios: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El texto más mal entendido es este texto. Y hoy usted va a saber, usted va a encontrar la revelación de Dios. Muchas personas los he escuchado hablar de este texto y no saben ni lo que están hablando, ni lo que están diciendo. Y aquí habla del amor. Ante todo esto, tener ferviente amor ¿en quién? Entre nosotros. ¿A qué nos llama la palabra? Pero ¿en dónde muchos se pierden? En lo que el tema de qué? De cubrir multitud de pecados. Ahí es donde está el problema. Y podemos decir, el amor me lleva a cubrir tu pecado. No, mi querido hermano. No se refiere a ese texto. Y usted va a saber la revelación de Dios. Y es sobre el amor. Quiero volverlo a leer. Lo que se lee se hace repetitivo. 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1. Antes todo, tener entre vosotros ferviente amor. ¿A qué nos lleva el apóstol Pedro? A que haya entre nosotros ferviente amor. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí está hablando de la misericordia del pecado. No habla de que yo te voy a cubrir tu falta. No, el pecado hay que denunciarlo y exponerlo. Ya se le acabaron los amén. Yo sabía que por íbamos a comenzar. Amén. Aleluya. El amor de Dios en nuestras vidas nos lleva a ser compasivos. Es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén? El amor, mi hermano, el amor de Dios en nuestras vidas nos lleva. ¿Cuántas personas le han fallado a usted? Mire, ¿y por qué usted le sigue hablando? Y lo sigue queriendo. Y le sigue dando un platillo de comida y lo sigue saludando. Por amor. Porque su amor está cubriendo ¿qué? Esa falta. Pero debes denunciar esa falta. Y vamos a ver hasta dónde el Espíritu nos quiere llevar. Porque a veces cometemos esos errores y nos buscamos los grandes problemas en la vida. No dice el amor, dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Que tienes que cubrir. No se refiere. Busque una concordancia y una Biblia de estudio para que usted vea. No se refiere a cubrir tu falta. Porque no se me hago partícipe junto contigo. Amén. Y vamos a Romanos capítulo número 1 y podemos ir todo allá. La palabra de Dios. Ahí fue el texto donde yo encontré más cantidad de pecado. Y aquí diga, esta es una multitud. 28, 29 aparecen ahí. En más ningún lugar, Gálatas semejante.
Colosenses también tiene algunos, pero Romanos capítulo número 1, aquí sí el apóstol Pablo los tiró todos. Bastante, como se dice a veces en el vulgar, un montón el apóstol Pablo escribió. Pero podemos ver en Romanos capítulo número 1, para que usted pueda entender esta palabra, debe de ir a Romanos capítulo número 1. Y no queremos ahora leer toda esa cantidad de pecados que aparecen. Vamos a leerlo, Señor. Está bien. Dice el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Escucha, hermano. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas, dice la palabra, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. ¿Entendió el mensaje? Es decir, que aquí el apóstol Pablo habla una disímil, una amplia manifestación de la naturaleza pecaminosa. Dice, los que practican estas cosas son dignos de ¿qué? De muerte. Y no solo los que las hacen, sino también los que se complacen. Escucha, hermano, los que se complacen con los que la practican. Aquí fue donde Dios me habló bastante. Digo, Padre, yo a veces he sido ladrón sin ser ladrón. A veces he sido mentiroso sin ser mentiroso. Porque no he hecho nada cuando he visto el pecado delante de mis ojos. Dice, te estás complaciendo con el pecado. Y también tú eres ¿qué? Reo de muerte. Escucha, hermano, ¿a qué nos llama Dios? El amor no te debe llevar a encubrir pecado a nadie. Porque conforme a la Escritura, te haces partícipe igual. Esto pasa mucho en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Y sin darnos cuenta, nos hacemos partícipe del pecado en nuestras vidas. ¿Dónde está la hermana Ireli? ¿Dónde está la hermana Ireli? La hermana Ireli. ¿Saben ustedes que la hija de Ireli, Saraí, canta en el grupo de alabanza? ¿No así? Y el día a día la hermana Ireli. Si tu niña se porta mal, es fresca contigo, es indisciplinada, y tú no me dices nada para que esté ministrando la alabanza, tú eres culpable. ¿Cierto o falso, Sierra? Tú eres culpable de eso. Porque le estás encubriendo el pecado a los muchachitos. Estamos llamados a denunciar el pecado, no a cubrir el pecado ni la falta. Porque nos hacemos ¿qué? Partícipe de lo mal hecho. ¿Cuántas veces usted ha visto que el grupo de alabanza como que se desaparece a veces delante del púlpito, de los primeros bancos? Y digo, venga, regarse cada cual. No quiero ninguno sentado por aquí. Se portan mal, son frescos, no, vale, sal de la administración. Hasta nuestros hijos. Tranquilo, no vas a cantar hoy, no vas a adorar a Dios. Es lo que te gusta, no lo vas a hacer, pero no estoy llamado a encubrirte pecado a nadie. Y conforme a la palabra de Dios, aquí dice en Romanos capítulo número 1, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y usted ha entendido el juicio de Dios. Dios es un Dios justo y le da a cada cual conforme a nuestras obras. Es un Dios grande en misericordia, es lento para la ira, pero también se aira, y también es fuego consumidor. Es decir, que tenemos que conocer la plenitud completa de Dios. No solamente Dios es misericordia, hermano, Dios también es fuego consumidor. Dios condena el pecado, Dios juzga el pecado, Dios se aira con su pueblo. Lo que es grande, es más grande su misericordia. Dice que la ira durará un poco, pero grande es su misericordia. Por eso quise leer Isaías capítulo 1:54 en la oración. Dice que Él prometió, pero también corrige el pecado. Y entendiendo este texto en Romanos capítulo 1, dice no solamente lo que los hace,
Y en esto hemos caído todos, hermano. Hermano, yo he caído en este pecado miles de veces sin darme cuenta. Pero hoy la palabra quiere abrirte tus ojos. Que el amor no te llega a tapar el pecado a nadie, porque te hace partícipe de esas cosas. Los padres a veces les tapamos pecado a los hijos. A veces las esposas les tapamos pecado a los esposos y viceversa. Y nos hacemos partícipes de esas abominaciones. La Biblia te declara que el amor de Dios no te debe llevar a eso. Vamos a Santiago capítulo número 5, versículo número 20, para que usted pueda ir como se va a ir desglosando esta revelación que Dios nos quiere dar. Es decir, que no confundamos el amor. El amor no se puede confundir. Le hacemos daño a ellos también. Amén. A partir del versículo número 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno hace volver, es una victoria. Diga, es una victoria. Diga, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de ¿qué? De pecado. Vuelve a repetirse que lo repite ¿quién? Pedro, y también lo repite Juan, pero es con la misma simbología. Los dos lo repiten igual. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, estudiando este texto, ¿cómo yo puedo decirle, si la hermana Anabel está incurriendo en algún pecado, cómo yo puedo salvarle si no le digo lo que está incurriendo? Miren para acá, no se me vaya. Si la hermana Anabel está incurriendo en un pecado, conforme a la Biblia en Santiago capítulo número 5, yo quiero hacerla volver de su error. ¿Cierto o falso? Amén. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer volver si no se lo digo lo que está incurriendo? Amén. Ya no es encubrir pecado. No es cubrir el pecado a Anabel. Es exhortar y decirle lo mal que está para que yo poder ¿qué? Salvar. Y tiene una corona. Amén. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Porque la Biblia te lo declara. Dice, sepa que el que haga volver a un pecador del error. Y yo me llevaba a la matemática. Cuando a veces usted hace, nos dice, error. Por ejemplo, vaya, 8 por 2. Y yo diga, 15. Error, pastor. ¿Cómo que error? 8 por 2 no es 15. Pastor, 8 por 2. 17. Error, pastor. 8 por 2 no es 17. Ahora, ese error ¿a qué me lleva? A estudiar. ¿Cuánto es 8 por 2? Dice, sepa que el que haga volver del error, porque el pecado en usted y en mí ya es un error en este tiempo. No es una virtud. Antes de Cristo era algo fácil pecar. Pero ahora dice, error. Ya usted no está diseñado para pecar. Error. Ahora, ¿cómo yo rectifico mi error? Estudiando cuánto es 8 por 2. Y cuando yo estudie diga, bueno, 8 por 2, pastor, 8 por 2 es 16. Bravo. ¿Te hice volver de qué? De tu error. Amén. Porque si se hacía una prueba, tú ibas a ser como que desaprobado. Y así, hermano, actúa el amor de Dios en nuestros corazones, haciendo volver la persona del error. Porque el pecado es un error para nuestras vidas. Ya no estamos viviendo para vivir una vida de pecado. El pecado, ¿por qué es un error? Porque va en contra de la naturaleza que hemos adquirido. Y cuando usted peca, dice Dios, error, no es así. Error, no es así. Señor, porque dice, no está mal eso. Eso no es lo que yo quiero. Yo no morí en la cruz del Calvario para que lleves una vida de pecado. Error. Yo morí en la cruz del Calvario para que lleves una vida de comunión, de santidad, de intimidad y que vivas la gloria en tu vida. Eso es lo que dice en tu vida. Y vemos cómo el apóstol Pedro y el apóstol Juan usan la misma simbología referente al mismo pecado, pero habla de la misericordia y la compasión del pecado. Es decir, que si usted ve a una persona fallar a Dios, lo primero que debe haber en su rostro es tristeza y lágrimas. Lo primero que debe haber en usted es tristeza y lágrimas. ¡Wow! ¡Qué tristeza me da, Señor! Porque es un hermano suyo, ¿no? Que está incurriendo en alguna falta. Si no hay lágrimas en sus ojos, hermano,
estamos lejos del amor de Dios. Pero ese amor de Dios también me conlleva a llamarle la atención a la persona y decirle: hermana Damara, estoy llorando por tu pecado, pero esto es lo que está establecido conforme a la palabra de Dios. Es decir, que no hay gozo en mi vida o en la vida de una persona en corregir un pecado, no. Pero el pecado que no se corrige, se encubre. El pecado que no se corrige, se encubre. Y de una forma u otra, los pastores somos las personas que más corregimos en la iglesia. Es decir, que a veces nos dejan todo que la corrección, no, para allá. Y al final usted va: ay Dios mío, los pastores mocha afilar de lado a lado. No, usted igual no puede corregir. Usted igual puede corregir. Usted le da un muchacho y yo le doy otro. Pero no haga que no siempre le demos los 3, los 4 y los 5, porque después la iglesia nos coge odio. Escucha, hermano, no, yo no me meto en problema, ya tú con el pastor. Pero tú, si tuviste el defecto, cállate también tú. Corrige ese pecado. Vamos a hacer volver a esa persona del error, porque el pecado es un error. Dice: si hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Qué es lo que es extraviado de la verdad? Llevar una vida de pecado. Estoy extraviado. Venimos a la iglesia, pero estamos en pecado. Hermano, tú estás extraviado de la verdad, porque la verdad no es esta, mi amigo. Iglesia, la verdad no es andar fallando. Oye, tú estás mal, no. Esa ira, no sé, eso no es la verdad. Y lamentablemente, hermano, encubrimos mucho pecado para no meternos en problemas. Estamos llamados a meternos en problemas. Estamos llamados a meternos en lío por el Evangelio de Cristo. Estudiando el Evangelio de Jesús, constantemente yo veía cómo Jesús refutaba el pecado en las personas. Y le decía: generación de víbora. ¿Con qué objetivo Jesús le decía eso? Para que fueran una reflexión. ¿Hasta cuándo he de soportarlo? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Generación de víbora. Oye, palabrita fuerte del Señor Jesús. Pero lo que lo quería llevar que a una reflexión y que saliese de qué, del error. Y muchos decían: somos hijos de Abraham. Error. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Jesús, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Error. Mi madre y mis hermanos es lo que hacen la voluntad de mi Padre. Vemos como constantemente el Señor Jesús era como drástico en estas cosas. Dice: no. Si mi madre y mis hermanos están fallando, no son hermanos míos ni madre mía. Y ahí enseñaba: allá afuera están tu madre y tus hermanos, Jesús. Que pasen, la multitud no lo deja entrar. Dice: no. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Qué palabra más fuerte la de Jesús, hermano. Pero eran seguras y llevaban a las personas a la reflexión. Y decían: si es así con María y sus hermanos, así que este hombre no entendía, hermano. Jesús no entendía con el pecado. Yo le digo que la debilidad de Dios es esta: no puede estar cerca del pecado. Como tampoco la debilidad del diablo es que no puede estar cerca de la santidad. El enemigo repela lo que es santo y Dios repela lo que es inmundo, porque Él es santo. ¿Amén? Entonces, de una forma u otra, he escuchado a muchas personas. Un día decía: Señor, ¿cuándo un día me vas a permitir dar una enseñanza sobre esto? Y a veces uno humanamente quisiera enseñar muchas cosas, pero no, hermano, lo que uno quisiera enseñar, sino lo que Dios quiere enseñar. Y yo, mi hermano, llevo años escuchando esto: el amor cubre multitud de pecados, pastor. El amor cubre multitud de pecados, pastor. Y dice: no, dame un tiempo para enseñar cuál es el significado verdadero de esto. Y dice: tranquilo, no te desesperes. Yo voy a todo ensayarlo. Y me dijo desde el martes: vamos ya, coge el lapicero y vamos a enseñar qué significa esto. No es encubrir el pecado, hermano. A veces, hermano, conforme muchas personas cometemos este error, y es normal siempre usted poner defensa por lo suyo. Escuche, hermano, es algo normal. Es decir, algo así: no podemos ser hipócritas, defendemos más lo nuestro que lo de otra persona. No diga que no. Bueno, yo soy el único que defiende lo mío. Todos ustedes defienden lo de las demás personas. Gracias. Háganme más pecador en esta noche, que nace mejor. Defendemos más lo nuestro y somos más propicios a encubrir el pecado nuestro que el de la otra persona. Somos más propicios a desenmascarar o hablar el pecado de la hermana Miss Lady, pero no el mío, o no el de mis hijos.
ni el de mi esposa, ni nada. Y eso es un error tan grande que nos hacemos partícipes del pecado. Es decir, que en vez de estar buscando al hermano, ¿cuántas vigas tenemos en nuestros ojos, hermano? ¿Cuántas vigas tenemos en nuestros ojos? Porque es fácil es juzgar al hermano. Y a veces no sabemos con cuántas batallas ese hermano está luchando. Y con cuántas guerras ese hermano está luchando. Y con cuántas influencias y con cuántas manifestaciones está luchando. Y fácil es juzgarlo. Dice la palabra que con amor y misericordia se corrige el pecado. ¿Cierto o falso? Amén. No estamos en contra de corregir, no, hermano. Pero hay parámetros que se deben usar para la corrección, hermano. Pero te digo una cosa, iglesia, no estás llamada a encubrir, porque te haces partícipe. Y como dice la palabra en Romanos capítulo número 1, versículo 32. Esposa que estás aquí, no le encubras el pecado a tu esposo. Te conviertes en pecador igual que él. Esposo que estás aquí, no le encubras el pecado a tu esposa. Te conviertes igual que ella. Padre que estás aquí, no encubras el pecado a tus hijos. No se lo tapes. Desenmascáraselo para que vean lo mal y las bendiciones que no pueden adquirir. Porque el mayor por ciento de nuestras vidas constantemente cometemos este pecado. Esperamos que a partir de hoy seamos más exigentes en estas áreas y digamos no, yo no caigo en esta blasfemia. Como dijo Josué, si ustedes quieren háganlo, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Es decir, que Josué no se dejó llevar por una multitud que quería, ay, no estamos para encubrir el pecado a nadie. Pues a veces yo digo, si ustedes me ven una falta, díganmelo. No lo he dicho, si ustedes ven a mis hijos en una falta, llámenme y díganmelo. Si ven a Melanie en algo y se quedan callados, ustedes son partícipes igual por quedarse callados. Ay, que no sé cómo usted va a actuar. Gracias, aparece en Romanos capítulo número 1, versículo 32. Te está complaciendo con el pecado de mi hija. Te está complaciendo con el pecado de mi hija. La ve que está desviada y no dice nada. Eres también pecador como ella. Y no la amas. Entonces esta palabra lo que está dando ¿qué? Es que tenga ahora misericordia, tristeza por esa persona y diga, wow, Señor, pero vamos a ver cómo la vamos a hacer volver del error. Y la única manera que usted hace volver a una persona del error es diciéndole lo mal que está. Está mal, Anabel. No 8 por 2 no es 15, Anabel. Está cerquita, pastor. No. Es que la tabla de multiplicar y no es por cerquita, es que es certera. Así mismo es Dios, hermano. 9 por 9, usted no puede decir que es 80. Ay, pero ponle un numerito, pero entonces no me da el cálculo. Amén. O somos o no somos. Amén. O eres frío, o eres tibio, o qué somos. Porque Dios no tiene término medio, hermano. Amén. Dios no es 80, Dios es 81. Dice que las palabras de Dios sean sí y amén. Entonces, hermano, Dios sí constantemente corrige, pero tiene misericordia para con nuestras vidas. Aleluya. Debemos ser receptivos cuando alguien nos corrige, hermano. Es decir, que alguien nos corrige, hermana Eugenia, yo creo que el Señor me ha mostrado que ya la tiene el pastor. Oiga, es para mí eso constantemente. Todo el mundo levanta la mano, pero cuando levanta yo, ya me la quieren cortar. Es que tú eres la que estás incurriendo en esa falta. Y al final lo que queremos es salvarte, es sacarte del error. Porque un día en el cielo se va a hacer una prueba y si tú sigues pensando que 9 por 9 es 80, no vas a calificar. Es sacar, es direccionar. Mira, hermano, dice, hermano, el que se haya perdido ¿de qué? Del camino. Es decir, que de una forma u otra el pecado nos aleja ¿de qué? Del verdadero camino de la santidad. Ahí por ahí tengo yo un libro, se llama El Camino de la Santidad, hermano, está lindísimo, El Camino de la Santidad. Y de una forma u otra nos desviamos sin darnos cuenta, dentro de la misma iglesia nos salimos del camino. Y es como un pastor que lleva una hilera de ovejas y la que se salga, ¿qué le hace? Y te volviste a salir. Y te volviste a salir. ¿Y qué es lo que quiero? Que vayas por el camino. Amén. Oiga, usted me ha dado como 4 fuetazos hoy. Es que eres la que más te sale, o eres el que más te sale, hay que entrarte por el camino. Porque el objetivo es que llegues todo.
por el mismo camino. Si los demás van por ahí, ¿por qué tú no vas por ahí? Ay, pastor, déjeme eso, no hace nada, ahí se critica de la manada. No, es un camino que Dios ha diseñado. Amén. Es un camino que Dios ha transitado y Dios es estricto en estas áreas. No omite pecado, hermano. Su misericordia es nueva cada mañana. Demos gracias a eso, hermano. Demos gracias a misericordia. Pero Ananí y Zafira murieron por echar una mentira. Los hijos de Aarón murieron por hacer fuego extraño. A María le salió lepra por murmurar de Moisés. Demos gracias por su misericordia, hermano. Pero estricto era Dios, hermano. Y sigue siendo estricto. Lo que demos gracias a la gracia de Jesucristo. Pero Dios no ha cambiado. Hermano, no nos engañemos. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios. Uno de los atributos de Dios es que es inmutable. ¿Qué significa? No cambia, no varía. Pero Dios hoy se levantó con una gana de acabar con mi vida inmensa. Sí, pastor, claro que sí. Porque cuando viene sobre mí, aparece aquel y dice, Señor, yo morí por él. Yo morí por este pastor. Aparece Jesucristo, hermano. Dame una oportunidad más. Y dice, gracias a Jesucristo, hoy mi misericordia es nueva por hoy. Y mañana dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Dámele otra oportunidad más, Señor. A ver si cambia, a ver si transforma, ¿no? Pero llega un momento que dice, bueno, ya es momento de que de corregir de una forma extraordinaria. Vamos al Números capítulo número 12. Y lo estuve tocando para que podamos ver el error y el cubrir. Y aquí el Señor me llevó a Moisés, el hombre más manso de qué? De la tierra. Dice la palabra que no había uno como el más manso de toda la tierra. Números capítulo número 12. Dice la palabra de Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Contra quién hablaron? Contra Moisés. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque la había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él, mas no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué decía Dios de Moisés? Que era fiel en toda su casa, es decir, toda su familia. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y aquí que estaba leprosa. Es decir, vemos aquí como el pecado de estos hermanos, es decir, que María, Aarón y Moisés, que eran hermanos, y Dios no entiende. Es decir, que Dios no entiende ni en hermanos de sangre, hermano. No, Dios no entiende. Dice Dios, no, él es más fiel que ustedes. Ustedes no son fieles, si no, no hablarán de él. Y aunque sean hermanos de sangre, le va a tocar ¿qué? La corrección. ¿A quién le tocó? A María. Porque Aarón, siendo sacerdote, no podía caer con lepra, porque al instante perdía ¿qué? El sacerdocio. Y ahí tuvo Dios misericordia. Pero a Aarón también le tocaba ¿qué? Lo suyo, porque fue partícipe junto con María de esta murmuración. Ahora, ¿a dónde quiero llevarlo? El pecado que hizo Dios lo corrió de tal manera que puso lepra
Y de tal manera Dios quería que abandonar el pueblo. Así que cuando la columna de nubes se movía, era porque Dios quería que levantar el campamento. Pero María estaba con lepra, hermano. Ahí donde está que el amor de quién, de Dios y el de Moisés. En el versículo número 13, vamos a estar buscando. En el versículo número 11 dice: y Aarón dijo a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué hizo Aarón? Aarón confesó lo que había acontecido. Cuando él vio a María envuelta en lepra, dijo: ay, 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 a mí también me coge la rueda. ¿Y qué dijo Aarón a Moisés? Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Dónde está ahora la misericordia? En el versículo número 13. La multitud de pecados. Dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que lo sanes ahora. Aleluya. Moisés se afligió, es decir, que no hubo contentamiento en Moisés, diciendo: ahí me la pagaste. Porque de eso no, Dios no nos llama a eso. Una persona se puede levantar con tus tres y Dios le puede juzgar por su falta, y tú puedes decir: ahí, lepra, qué bueno, me la pagaste. No. ¿Qué dijo Moisés? Señor, ten misericordia. Ahí habla de que de multitud de pecados. Ten misericordia del pecado, Señor. Padre, perdónale, Señor. No saben lo que hacen. La persona que perdonó mucho más pecados fue Jesús en la cruz. No saben lo que hacen, Señor. Y aquí, ¿qué dijo Moisés? Demostrando su amor hacia sus hermanos: Señor, ten misericordia, sánale si quieres. La misericordia de Dios se extendió. Estuvo María 7 días en una cueva, y la columna de nubes tuvo que esperar 7 días para poder avanzar. Es decir, que dijo Dios: bueno, por amor a ti. Respondió Jehová a Moisés: pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así fue María echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió con María, con ellos. Después el pueblo partió de Azaroet y acamparon en el desierto de Parán. Es decir, ¿cómo se ve aquí? Aquí se ve que el pecado corregido, el pecado manifestado y hablado por Aarón, y la misericordia de Dios por medio de ¿quién? De Moisés. Es decir, que el pecado que no se corrige no se manifiesta. Es decir, hasta que la persona no es corregida, no manifiesta que pecó. ¿Me hago entender? Escucha, hermano. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para que la persona vuelva del error? Primeramente, refutarle el pecado y llevarlo a un arrepentimiento. Lo dice en 1 de Juan 1:9. Cuando tú no refutas el pecado de la persona, ni le haces ver el error que está, la persona no viene a ser arrepentida, porque nadie le está sacando, ni nadie le está diciendo lo mal que está. Y si nadie me dice a mí que 8 por 8 es 16, yo sigo diciendo que es 15 y ya es 15. Y está bien, no hay problema con eso, porque nadie me dice que está mal. Pero cuando alguien me diga que está mal, me lleva a estudiar y decir: neciamente siempre he dicho que es 15. Gracias, mi hermana, es 16. Hoy reconozco que lo que quería era ayudarme a saber bien hasta la de multiplicar. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Estoy orando para hacer lo más claro posible, para que todos me puedan entender, porque hay personas nuevas convertidas ligadas junto con ellos. Es decir, que estamos bajando un poquitico el nivel de la enseñanza, no de la sustancia, sino de la enseñanza, para que todos podamos llegar a la misma comunión. Conforme a la palabra, ¿qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas? Que no seamos partícipes, pero que estemos llenos de amor. Porque la palabra así lo declara en 1 de Pedro 2, 4, 8. Llénense de ferviente amor. Porque de la única manera, hermano, que usted le va a volver a hablar a su vecino que pegue contra usted, es teniendo amor. Porque si no hay amor, ya el primero que me la haga ya. Como dice el dicho: donde se cae el muro, el mismo le muere los palos. Eso es en el mundo. Donde se cae el muro hay que levantarle, limpiarle las heridas, restaurarlo y darle. Caminando, que todavía te falta un poquito más. Pero decirle: cuidado, que en ese huequito te caes una vez y te puedes volver a partir la patita. Enseñarle.
que hay errores que no se pueden volver a cometer. Amén. El amor de Dios debe conllevarnos a la misericordia. El sermón del monte de Jesús en Mateo capítulo número 5 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De una forma u otra siempre queremos que las personas tengan misericordia de nosotros cuando cometemos un error. ¿Cierto o falso? Amén. Amén. A veces, ten misericordia, pues tenga misericordia. Es decir, por eso a veces, por ejemplo, homicidio de 10 a 15 años. De 10 a 15 años. Hay una ley que dice, bueno, homicidio de 8 a 15 años. Y el día del juicio, si el juez quiere plantear 15 años, está bien. Yo digo, el juez se levantó y que no tenía ni aceite en su casa y dice, el primero que me ponga adelante, lo que lleva. Eso es en el mundo. Por eso, hermano, es que de tanto a tanto, y si el juez dice 12 años, usted puede refutarse, no hay una ley. Él es el que sabe. Él es el juez, está haciendo el juicio, y él sabe si se levantó con tentura y dice, bueno, 8 años. Pero el que viene después dice 15 para ti. Si hay que juez injusto, no, eso es lo que está establecido. Pero siempre queremos que nos traten con misericordia. Y cuando usted va a un juicio, Señor, hay que lo mínimo. No, hoy es lo máximo para ti. Pero Dios siempre, hermano, trata de juzgar por lo mínimo. Ese es el Dios que creemos. Esa es la misericordia de Dios. Así que cuando somos juzgados, cuando somos corregidos por Dios, dice Dios, Dios te dice, no, vamos con el 8. Porque es el amor del Padre. Pero no se debe juzgar pero siempre se debe saber que te pasaste 8 años preso por andar haciendo cosas que no te agradan, desobediente. Pero Dios, hermano, la multitud de pecados de Dios siempre va a quedar a lo mínimo. Pero no deja de corregir. No deja de exhortar. No deja de direccionar. Pero, hermano, el cubrir el pecado ya te hace participante y es una falta tan grande como la persona. Vamos a estar buscando la palabra de Dios en Salmo 32, versículos del 3 al 5. Hermano, que pueda estar buscando Proverbios 28, 13, otro Proverbios 11, del 5 al 6 y otro Proverbios 16, 6. Amén. Salmo 32, del 3 al 5, Proverbios 28, 13, otro Proverbios 11, del 5 al 6 y otro Proverbios 16, versículo número 6. Salmo 32 del 3 al 5. Escuchen la palabra de Dios, hermano. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reserva mi pecado y mi maldad, y decidí confesarte mis pecados, y tú, Señor, los perdonaste. Aleluya. Esta es otra versión, mis hermanos. Léeme la Reina Valera, por favor. Yo hablo hoy. Hay una Reina Valera porque todos tenemos esa misma versión aquí. Salmos 32, del 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi perdón en sequedades de verano, y mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. ¿Cuándo llega el perdón, hermano? Cuando hay una confesión. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y se agravó tu ira sobre mí. Escucha, hermano. Dice Dios, yo lo que quiero es que confieses, porque si no, mi ira se va a agravar sobre ti. ¿Cuándo vino a alcanzar misericordia? Cuando confesó. Dice, confesé mi transgresión. Hermano, ese era David, después de haber fallado grandemente. Usted lee Salmo 51 y es una oración agradable. Un hombre diciendo, contra ti el pecado, he hecho lo malo delante de ti, Señor. Entonces, Señor, danos el espíritu de David. Sí, verdad, hermano, fallé, es verdad. Reconozco que fallé. Pero hay un Dios grande de misericordia que quiere levantarme. Pero mientras el salmista cayó e encubrió, dice, no encubriré, sino declararé. Yo digo, hermano, mira, siempre, hermano, donde hay algo oculto, siempre está el diablo cerca. Donde siempre hay algo, no digas nada, no, ya está el enemigo cerca. Porque Dios no es un Dios de culto, Dios es un Dios de manifestar todas las cosas.
Dice que todas las cosas Dios las saca a la luz. Y no hay nada oculto que Dios no haya ser que manifestado. Porque las tinieblas sacan las cosas a la luz. Eso es Dios, hermano. Y cuando Dios saque algo a la luz de nuestras vidas, es el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Diciéndonos, 8 por 2 no es 16, no es 15, es 16. Y te voy a demostrar. Y que entonces, para yo entender que 8 por 2 no es 15, ¿a quién Dios me manda? Una persona que sepa matemática. Amén. ¿O no? Amén. No me va a mandar un licenciado en español, porque no. Una persona que me sepa explicar bien que 8 por 2 no es 15, sino 16. Y ahí es donde está el problema. Que no nos gusta que nadie nos enseñe lo mal que estamos. Amén. Diga un amén para que me pueda ayudar. Que siquiera aparezca un like en esa prédica en las redes sociales. Entonces dice Dios, voy a mandar una atalaya que sabe matemáticas y te va a enseñar que es un pecado lo que estás haciendo. Una persona que te va a declarar conforme a la Escritura que debe ser así. Y así lo hace Dios, hermano. Porque Él siempre tiene personas preparadas para corregirnos. Personas con más capacidad, con más interés. No, eso está mal. Y a veces podemos pensar que lo que estamos haciendo no es bien, pero hasta cuando vamos a la pared, wow, ahora sí entiendo, es verdad. No sabía. Déjate enseñar por lo que saben entonces. No es pecado decir no sé. No es pecado decir no sé. Cuando usted es una persona decir no sé, digo, Señor, qué bueno, no sabe. No, hermano, no sé, todavía no. Pastor, ¿qué usted cree de este texto? Bueno, te lo puedo leer, pero no sé, tengo que estudiarlo. Cuando lo estudie yo te digo, no sé, ahora no te puedo decir. No me la sé todo, también estoy creciendo igual que usted, estudiando la palabra igual que usted. No me sé toda la revelación ahora. Pero dame unos días que enseguida te la voy a decir. Déjame ir a la presencia de Dios y Él te lo va a manifestar todas las cosas. A ver, ¿quién tiene la palabra de Dios en Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Dice que el que encubre su pecado no prospera. Y no está hablando de una prosperidad material, sino de una prosperidad espiritual. Amén. Dice, el que cubre el pecado no crece, se mantiene, hermano, ahí siempre apachurrado. ¿Y qué está pasando? Hay pecado que no estás manifestando. Pero bueno, algo está pasando. Esa persona lleva años en el evangelio y dice, no va a crecer, no va a prosperar conmigo porque hay algo oculto. Más que el pequeño lady. El que confiesa se aparta. Es decir, que no solamente confesar, hermano, es apartarse. Porque el confesar es un buen paso, pero el segundo paso es que apartarse. Si es verdad, yo robé, digo, no lo vuelvo a hacer. Está bien, robaste, es un buen paso, robaste, pero ahora aléjate de qué, del robo, y vas a alcanzar qué, la misericordia de Dios. Es decir, es confesar y apartarse. A veces vamos a la presencia de Dios y le confesamos a Dios nuestros pecados. Y dice Dios, no, yo lo que es que yo lo sé. Yo sé tu falta. Yo lo que quiero es que te apartes. De tal manera que yo pueda ver un arrepentimiento dentro de ti. ¿Me hago entender, hermano? Amén, amén. ¿Quién tiene el 11 del 5 al 6 proverbio? 11, 5 y 6. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. La justicia de los rectos enderezará su camino. Es decir, que siempre, qué bueno, hermano, cuando alguien venga guiado por Dios a enderezar nuestros pasos, a enderezar nuestro camino. Y a veces lo tildamos de súper espiritual. Es el que más sabe, es el más espiritual, siempre me vive jugando. No puede ser que sea un justo de Dios que quiere enderezar tus pasos. Amén. No es un hombre que Dios guió, lleno de justicia de Dios, que quiere direccionarte y llevarte por el camino correcto por el cual debemos andar. Dice la palabra de Dios, dice que es el que Él nos mira por el camino correcto y sus ojos estarán sobre nosotros. Esa es la palabra, que el camino de los justos.
trae vida a su vida, hermano. Entonces, más bien que juzgar a una persona, gracias te doy, mi amigo. Gracias te doy, mi hermano. En verdad me quieres. En verdad quiere que crezca en el Señor, que crezca en el Evangelio. En verdad quiere que sea direccionado. Ese es el amor de Dios en tu vida, que te sientes mal al ver mi condición desfavorable. Pero que el amor lo lleve ¿qué? A llamarte, hermano, esto está mal. Esto a Dios no le agrada. Quiero enderezar tus pasos. Quiero que alcances la misericordia. Quiero que goces de los beneficios de vivir una vida en comunión con Dios. ¿Y qué tiene Proverbios 16:6? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aleluya. Con misericordia y verdad. No engañemos a la persona. Es tener misericordia, hermano, pero hay que decir la verdad. Amén. La verdad no es pecado. La mentira es lo que es pecado. Amén. El decir la verdad no es pecado. Muchas personas no les gusta, pero estamos llamados a decir la verdad. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Es decir, no solamente la misericordia es lo que te va a llevar a corregir. Si lo engañas o la engañas, no va a salir ese problema. La verdad. Mi hermano, te amo con la vida, pero la verdad es esta. Esta es la verdad de Dios. Y declárele la verdad. Con misericordia se corrige el pecado. La palabra lo declara. Pero estudiando habla sobre la verdad de Dios. Porque Dios es verdad. Donde hay mentira, hermano, donde usted vea la mentira, el diablo está rondando cerca de ahí. Si usted va a llamar a una persona, llámelo para decirle la verdad. Si lo va a llamar para engorronar el oído, no le diga nada. Es para decirte la verdad. Mira, esta es la verdad. Tienes que aceptarla, pero esta es la verdad de Dios. Padre, dígale la verdad a su hijo. No lo engañe. No se quede callado para que haga una danza en la iglesia. Si es un fresco, dígamelo. Si usted deja que su hijo esté ministrando en la alabanza, siendo fresco, usted es el causante de eso. Y Dios no me va a juzgar a mí, si no lo va a juzgar a usted. Así se lo han dicho los padres. Va a haber un evento y una danza, no diga nada porque después el pastor lo va a quitar. Entonces usted es el problema. Allá va para arriba usted la cosa. Porque encubrimos el pecado para buscar beneficios. Y qué bueno decirle, mírame, niña, no hay danza para ti hoy. Hoy no vas a danzar. Porque tu vida no está moldada a los pasos de Dios. Le enseñamos el error y la semana que viene la vemos danzando. ¿Por qué? Porque se ajustó a los planes de Dios. Diga la verdad. La mentira no es de Dios. Donde hay mentira hay engaño, hermano. Esposa que estás aquí, diga a su esposo la verdad. Oye, no te veo orando, ¿qué te pasa? No te veo ayunando, ¿qué te pasa? Esto es para los dos. No diga, no está bien, no, si está mal, diga que está mal, para que sepan que es verdad. Oye, mujer, ¿qué te pasa? Ven a ver el chisme y escándalo, metió en casa ajena, ¿qué es eso? Dígale la verdad, para que diga, es verdad, tengo que ajustarme a los planes de Dios. Pero si nos quedamos callados, nos hacemos partícipes del pecado. No encubramos pecado para un servicio, hermano. Ese error muchas veces lo cometimos. No encubramos pecado para dar un devocional. No encubramos pecado para dar una predicación. El que encubre el pecado es también igual que la persona. Y estamos llamados a que si estamos en este lugar es pararnos lo más santo posible. No lo somos, pero tratamos de estar lo más ajustado con Dios. Si usted le llegó un servicio y usted cree que no puede darlo, hermano, sin problema. Pastor, no puedo darlo. Digo, wow, eres un valiente de Dios. Eres una valiente de Dios. Qué bueno. Dios te va a recompensar por eso. Pero no venga después de una bronca en la casa a dar un devocional a este lugar, hermano. Porque no la agrada bien. El pastor no se enteró, usted dio su devocional, pero al final la factura es para usted. Cuando vengan a probar, dicen, no, yo aquí no he cogido agua. Usted nunca ve, hermano, cuando las personas te llaman por teléfono, en un teléfono de eso de línea, se puede llamar a La Habana. Dice, bueno, pues cuando llega la factura y saben el horario y el número, dice, mira, esa llamada a La Habana es de Anabel 2860, Anabel 2860. Digo, no señor, no, esa factura no es mía. Aquí quien llamó fue Anabel, quien hizo devocional fue Anabel ese día. Anabel 2860, que tiene que pagar el señor, no sé cómo va a ser.
Porque, mi hermano, no podemos apañar las cosas. Dios ha puesto atalaya en su pueblo. Diga, Dios ha puesto atalaya. Dice Ezequiel 33, dice, si tú vas a venir la espada sobre el pueblo, y te quedas callado, y la espada viene y mata, lo voy a parafrasear lo he leído tanto que no sabemos de memoria. Dice, y la espada mata al pueblo, el pueblo morirá, pero su sangre demandaré de ti. Escucha, hermano, su sangre demandaré de ti, porque viste la falta, no dijiste nada, la persona cayó en desgracia, fue juzgado por Dios, pero también a ti te la voy a cobrar, porque te puse por atalaya en la casa de Israel. Mas si tú vieras la espada venir y tú avisaras al pueblo y el pueblo no se apercibiera y el pueblo muriese, el pueblo murió, pero yo te he librado. Mi hermano, quítese responsabilidad. Yo digo, el asunto que yo no tomo consecuencias es el que yo no sé. Pero cuando Dios me da la oportunidad de ver algo y hacer algo, dice, no, Señor, yo me quito responsabilidad. Soy atalaya, estoy mirando lo que viene. Oye, Benjamín, te va a ir mal esta situación. Te estoy advirtiendo. Si por tú quieres, tú lo haces, ya es problema tuyo. Yo me exonero delante de Dios. Porque yo te dije lo mal que te iba a pasar. Amén. Pero si ves a las personas que están mal o van mal direccionadas y te quedas callado, mi hermano, estudiando la palabra, dice que ni los cobardes estarán en el reino de los cielos. ¿Cómo? Ni los cobardes. No te ha dado un espíritu de cobardía. Entonces a veces por no meternos en problemas, no seas cobarde. Que ese hermano se puede perder por tu cobardía. Ni los cobardes. Y esto no es de qué, de piña y patas, no. Esto es de enfrentar que las cosas. Y no me quedé callado en la bodega, hablaron de Jesús y yo por pena, eres un cobarde. Defiende la deidad de Cristo. Dice, ni los cobardes estarán en el reino de los cielos. Wow. Es decir que no estamos llamados a callar. Trate de cómo direccionar las cosas, pero siempre vas a estar metido en problemas, hermano. Le decía a mi esposa, no salimos de un problema, no salimos de un comentario. Usted, hermano, usted puede hablar muy bien de nosotros, pero fuera de aquí, hermano, nos excomulga. Está bien, Señor, no salimos de un problema, pero estamos llamados a declarar la verdad a las personas. Y le digo, hermano, las 45 quien sea en la cara, porque es necesario. Con amor así, pero tengo que decir la verdad. No me puedo quedarme callado porque entonces no, lo que te estoy haciendo es daño. Amén. Y el día de mañana la factura, Dios me la cobra a mí. Dios manda atalaya a su pueblo. Hoy en día los atalayas son conocidos como chismosos. ¿Cómo? Ese es un chismoso. Todo se lo cuenta el pastor. Es un atalaya. Está viendo lo que puede venir. Es un atalaya que está encaramado en el lugar más alto. Usted sabe, hermano, que el atalaya velaba el sueño del rey. Y el atalaya encaramado, mientras el rey dormía, y veía la espada y decía, rey de pie, que por ahí vienen los enemigos. Y el descanso del rey era un atalaya. Hoy los atalayas en la iglesia le llaman chismosos, guatacones del pastor. Ríase o den un aplauso, haga cualquier cosa, pero es la verdad. Hoy estoy diciendo la verdad. Y no son chismosos ni guatacones. Son atalayas que Dios ha puesto para cuidar la casa de Dios. Son hombres que están velando siempre por el cuidado de la iglesia. Y cuando ven algo que se va de línea, mire, pastor, esto por aquí. Mire, pastor, esto por allá. Pastor, Dios me mostró esto, qué bueno. Hoy son chismosos. Hoy son guatacones. Hoy quieren buscar el favor de los pastores. No, hermano. Dele gracias por los atalayas que Dios ha puesto en este lugar. Amén. Que ven la espada venir y dice, pastor, por aquí viene la espada. Por aquí va a caminar. Tenga cuidado. Échese para atrás. La flecha pasó. No me mató. Porque siempre hay alguien como que velando. Si Dios usted le llamó a ser atalaya, no tenga temor. No tenga miedo. ¿Sabe que la primera lanza iba para la atalaya? ¿Usted no sabía eso? El primer flechazo, ¿quién era? Tumben a la atalaya. Porque tumbando a la atalaya, el pueblo está dormido. Tumbando a la atalaya, el pueblo no está percibido. Pero el mejor guerrero era el atalaya. El que estaba más cubierto era el atalaya. Porque esa cabeza costaba dinero en una guerra.
míreme, está 50 grados para arriba, no sé cuántos metros para arriba, láncele con todo lo que lleva, porque ese hombre, apenas que ve un movimiento extraño, va a sonar la campana. Y el atalaya es así. Hay personas que a veces pueden ver campanas tan y tan y no le da nada porque es que no son atalayas. Pero hermano, a veces cuando uno ve un movimiento extraño, y eso, ¿qué pasó? Y esto por aquí, por y esto. Es porque hay algo extraño, se movió algo por ahí, ¿qué pasó? Una zorra, quieren a ver, vamos a ver qué pasa. No, una lagartija, cuidado. Pues estamos cuidando que lo que pueda acontecer, hermano. Si Dios te llamó a ser atalaya, también sea para ese pueblo. Cuando usted le predique la palabra de Dios, hágale ver a la persona lo pecador que es. Tu pecado te aleja de Dios. Tu pecado te aparta de Dios. Tu pecado te conlleva al infierno, pero la misericordia que te puede alcanzar hoy si aceptas a Cristo como Señor y Salvador. No es solamente que Dios, hermano, Dios es amor, eso lo sabe todo el mundo. No, Dios es fuego consumidor. Yo estoy llamado a predicarte la palabra. Hoy, si Cristo viene, vas por un infierno. ¿Cómo? Digo, sí. Pero hoy también puede llegar la salvación a tu vida. Te digo la verdad, con misericordia y amor te enseño que la salvación la puedes alcanzar hoy. Es, hermano, que esta palabra que haya sido entendida, hermano. Y muchos sé que dicen, wow, ahora sí lo entiendo. No es cubrir el pecado. Es que la misericordia de Dios va a estar en mi corazón constantemente, que aunque tú me sigas fallando, yo te voy a amar. Multitud de pecados, pero te voy a decir cada día, me fallaste hoy, 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 te sigo amando, pero me fallaste. Te voy a decir siempre, error, hasta que un día llegue el arrepentimiento. ¿No? Que el Señor te bendiga en esta noche y la paz de Dios sea contigo. Padre, damos